Bueno, pues el capítulo 7 de Apocalipsis constituye una respuesta enfática a la pregunta con la que concluye el capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? La pregunta en realidad significa, ¿podrá alguien ser salvo cuando Dios derrame su ira sobre los habitantes de la tierra? Bueno, el doctor John F. Balfour, que fuera director del Seminario Teológico de Dallas, hace una observación diciendo, con frecuencia se ha preguntado, ¿será alguien salvo después del rapto? Las escrituras claramente indican que una gran multitud compuesta de judíos y gentiles, bueno, confiarán en el Señor después que la iglesia sea llevada a la gloria. Así que la respuesta es sí, sí será alguien salvo después del rapto. Aunque los hijos de Dios que vivan en la tierra en ese tiempo serán trasladados cuando Cristo venga por su iglesia, inmediatamente se levantará un testimonio del nombre de Cristo a través de nuevos convertidos, judíos y gentiles. Este capítulo 7 también forma o es como un paréntesis entre los sellos sexto y séptimo que comienzan en el capítulo 8, verso 1, para responder a esa pregunta, y presenta dos grupos que sobrevivirán a la furia del juicio divino. Aquí en mi Biblia tengo en los subtítulos los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas. Esos son los dos grupos que sobrevivirán y que vienen en este capítulo 7. Y por cierto, estamos viendo el primer grupo. Este primer grupo son descritos en los primeros 8 versículos y son los 144,000 evangelistas judíos que serán preservados en la tierra en ese tiempo. Ellos sobrevivirán al holocausto de la ira divina que ha desatado los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, y Dios también los protegerá de los esfuerzos del anticristo y sus esbirros para matarlos y borrarlos de la faz de la tierra, y no solo a ellos, sino a todos aquellos que creen en el Dios verdadero. Y por cierto, pues muchos de ellos pagarán el precio, morirán, pero estos, habiendo sobrevivido a las guerras, el hambre y los desastres naturales sin precedente, las enfermedades, el carácter pecaminoso desenfrenado y la salvaje persecución durante la tribulación, entrarán vivos al reino milenario, al reino que vendrá o que vendremos con el Señor a inaugurar su reino milenial. Los primeros 8 versículos de este capítulo precisamente están dedicados a los 144,000 sellados siervos de Dios, y en este pasaje las circunstancias de la salvación de ellos está solamente implícita. El hecho de que se diga que tienen el sello del Dios vivo implica su salvación plena, total, absoluta, por cuanto el sello es la designación de propiedad. Así como nosotros hemos sido en primer lugar regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido sellados, hemos sido bautizados y hemos sido llenos del Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Cuando el Espíritu Santo obró poderosamente en nuestra vida, fuimos sellados con el sello del Espíritu. Bueno, pues ellos también tendrán el sello completo del Dios eterno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su salvación también está implícita en que son llamados los siervos de nuestro Dios, y tal designación solo puede atribuirse a individuos salvos, aquellos que se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesús. En el capítulo 14 se dice que estos 144,000 fueron redimidos de entre los hombres, ahí en el versículo 4, porque en el versículo 1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Ya estamos hablando de que estos estarán en el milenio, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Qué promesas tan maravillosas. Y el hecho de que están asociados con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en la adoración a Dios nos asegura su salvación, y de esa manera la promesa concerniente a la salvación individual se ve cumplida en los 144,000. Y aun cuando estos son solo una porción de los israelitas salvos durante ese periodo que predicarán el evangelio, y por supuesto que este evangelio será predicado en todas las naciones, y muchos gentiles y muchos del pueblo judío se convertirán también.
Aquí tenemos dos visiones que contrastan la expectativa de los creyentes y quienes serán librados de la ira con el pánico y la devastación de los incrédulos, quienes no sobrevivirán a esa ira, como dice Primera de Tesalonicenses 5:3, que declara que vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán ellos y no tendrán ninguna escapatoria. En su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo añade que cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Qué terrible esto, ¿verdad? Serán los que no son hallados escritos en el libro de la vida. Ahora bien, más adelante en esta epístola el apóstol escribió también: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No quisieron creer en el mensaje sencillo y poderoso del Evangelio, del Señor Jesucristo, que se hizo hombre, que vino y murió en una cruz, que fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos para ofrecer un perdón, solicitando arrepentimiento porque viene un día de juicio. Bueno, pues no quisieron, menospreciaron, aborrecieron, prefirieron adorar a la obra de sus manos, y más adelante dice Apocalipsis que también adoraron a los demonios. Así que la Biblia no da esperanza de que ninguna persona impía escape del juicio de Dios en aquel día. El día del Señor destruirá finalmente a todos los impíos que no conocen a Dios y que no obedecen al Evangelio de Cristo. No les importa, se burlan. Y la realidad es que Dios preservará, en contraste a su pueblo, en el tiempo del juicio, en un tema conocido en las Escrituras y en el que David se regocijó triunfalmente cuando dice allí en el Salmo 34 del 17 al 19: clama a los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Qué poderoso mensaje nos da ahí David en este salmo. Y aunque ellos nunca se describen por el término iglesia, me refiero al pueblo de Israel, estos son constantemente llamados santos, es decir, aquellos que han sido apartados como santos para Dios y salvados a través del sacrificio de Cristo. ¿Cómo se van a salvar las personas en ese tiempo? Bueno, igual que nosotros, o igual que en el Antiguo Testamento. Abraham fue salvado por la fe, nosotros por fe y ellos también por fe. En el Antiguo Testamento veían hacia adelante al Mesías prometido que iba a venir, e iba a ser sacrificado, iba a ser muerto y resucitado. Nosotros miramos hacia atrás al cumplimiento, y ellos también mirarán hacia atrás en el cumplimiento de lo que no creyeron sus generaciones pasadas. Así que Apocalipsis 7 pone de manifiesto además la soberanía de Dios, quien escoge y sella a sus siervos y salva mediante la sangre del Cordero, y quienes ponen su fe en él. Y después de haberse demostrado en este capítulo 7 que en efecto habrá personas salvadas durante los años del juicio de la gran tribulación, tanto de judíos como de gentiles, el apóstol Juan, reanuda la secuencia de los juicios de los sellos en el capítulo 8, versículo 1, el séptimo sello. Mientras tanto, nosotros, pues continuamos con la intervención de los seres angelicales que nos dice la palabra del Señor, los 4 ángeles de juicio, como dice ahí en el versículo 1. Aquí tenemos entonces en primer lugar la visión de los 4 ángeles. Después de esto vi a 4 ángeles de pie, es decir, situados en los 4 puntos cardinales o extremos de la tierra. Los ángeles, como era la creencia derivada de la escritura por los hebreos, ejercían la función de detener los vientos, y ciertamente solo en Apocalipsis se narra esta función de los ángeles frenando los 4 vientos de la tierra. Y como agentes de Dios, los 4 ángeles restringen los 4 vientos que simbolizan poderes malignos que están en posición listos para afectar a la naturaleza, porque los ángeles buenos, esos no dañan absolutamente a nadie, ni a las personas, ni al universo de Dios. Así que a ellos se les restringe para que no dañen la tierra en mal, ni a ningún árbol, que son más vulnerables a los vientos. Ahora bien,
Esto nos permite continuar con el punto 2, los 4 ángulos de la Tierra, de los 4 extremos de la Tierra. Ahí podemos ver en esa ilustración el círculo de la Tierra, como dice Isaías 40:22. Mucho antes ya Job hablaba acerca de la redondez de la Tierra. Se creía antes que la Tierra era plana, pero no, la Tierra nunca fue plana. En aquel tiempo, tanto los religiosos como los científicos pensaban que la Tierra era plana, pero tenemos en la palabra de Dios que nunca, ¿verdad?, se equivocaron. Pero aquí, curiosamente, nos menciona los 4 ángulos de la Tierra. Ciertamente la Tierra, como pueden observar ahí, se refiere a los 4 ángulos de la Tierra, que son el norte, sur, este y oeste, como indica ahí esa ilustración. Y esta expresión es una figura que significa en realidad los 4 puntos cardinales. Juan no creía que la tierra era plana y rectangular. De hecho, él había leído a Isaías y sin duda a Job, de tal manera que utiliza una expresión común en su día. La idea de la frase es que los mencionados ángeles ejercen control sobre la totalidad de la superficie terrestre. El doctor Henry M. Morris comenta que este versículo se ha ridiculizado mucho como una referencia a un ingenuo concepto precientífico de la estructura de la Tierra, el que presuntamente veía la Tierra plana con 4 esquinas. Ellos pensaban, pero el pueblo de Dios nunca pensó que la Tierra fuera plana. El mundo pensaba que la Tierra era plana, que estaba sostenida por elefantes o que estaba sostenida por un atlas, pero desde el punto de vista de la tecnología moderna, es esencialmente equivalente a lo que un marinero o un geólogo llamaría los 4 cuadrantes de la brújula o las 4 direcciones. Y eso es también evidente en la mención de los 4 vientos, que en el uso común serían, por supuesto, los vientos del norte, del sur, del este y el oeste. Y a modo de explicación, las precisas mediciones de la geodesia moderna en los últimos años ha probado que la Tierra realmente tiene 4 ángulos. Son protuberancias que salen del geoide principal, es decir, la forma esférica fundamental de la Tierra. Ahora, ¿qué es la geodesia? Bueno, la geodesia es la ciencia que estudia la forma, dimensiones y orientación de la Tierra, incluyendo su campo gravitacional y su superficie oceánica, y también se ocupa de la determinación precisa de la posición de puntos en la superficie terrestre mediante coordenadas. Y venía muchísima más información, pero dije, no, me voy a llevar mucho tiempo hablando de la geodesia. Esta es la definición de lo que es esta ciencia. Y bueno, la Tierra, como pueden ver, entonces no es realmente una esfera perfecta, sino que está ligeramente achatada por los polos, y su protuberancia ecuatorial probablemente se debe a la rotación axial de la Tierra, y de ahí se destacan sus 4 ángulos. Eso nos permite continuar con la tarea de los 4 ángeles que detenían los 4 vientos de la Tierra. Y Juan los ve controlando la meteorología como delegados de Dios, sujetando, dominando, controlando los 4 vientos de la Tierra, es decir, impidiendo que vengan de donde vengan, llevando aire frío, caliente o tibio, ejecuten los juicios de Dios sobre la tierra o el mar. Y como se ve por el verso 3, esta restricción no es definitiva, es temporal, de breve tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios sobre las frentes de ellos, hasta ese tiempo. Ahora, desde sus posiciones claves en la tierra, estos poderosos ángeles se aseguran de que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los 4 vientos se asocian a menudo en las escrituras con el juicio de Dios, como lo dice Jeremías 49:36 o Daniel 7:2, Oseas 13:15. A estos 4 ángeles se les dijo que detuvieran los juicios que vendrían sobre la tierra hasta que sellaran a los siervos de nuestro Dios, a esos 144,000. Ciertamente solo en Apocalipsis se narra esta función de los ángeles frenando los 4 vientos de la tierra, y como agentes de Dios los 4 ángeles pues restringen los 4 vientos que simbolizan, como ya lo dije, poderes malignos. La tarea asignada a estos 4 ángeles es la de detener los 4 vientos. ¿Para qué? Pues para que no soplase viento alguno. Así que
Este vocablo detenían significa realmente sujetar fuertemente, y el participio presente sugiere una acción continua. Cada uno de los 4 puntos del compás, uno de los 4 vientos, es mantenido prisionero por un ángel que controla sus movimientos. Y esta palabra detenían sugiere también que los vientos están luchando por librarse de su restricción. Y la detención de los vientos por los ángeles, bueno, pues simboliza también la retención de las plagas asociadas con los inminentes juicios de las trompetas que se avecinan ya, de modo que la siguiente fase de la ira de Dios está detenida por el momento. Los vientos de juicio están acopiando fuerzas que pronto se liberarán, o sea, no estarán mucho tiempo. ¿Cuál es el propósito de los 4 ángeles? Bueno, ya lo mencionamos, es para que no sople viento alguno. Está dentro de lo que es la tarea de los ángeles, y es probable, por lo tanto, que la tarea sea detener la manifestación del juicio divino. Y bueno, mientras dure el intervalo descrito en este capítulo 7, se contendrá el juicio mientras los ángeles desactivan el motor esencial de la atmósfera terrestre, y no habrá viento, ni corriente de aire, ni olas rompiendo en la orilla, ni movimiento de nubes en el cielo. Todo estará mortalmente quieto. Esto es una increíble manifestación de poder, ya que la circulación de la atmósfera es un poderoso motor impulsado por la energía del Sol y de la rotación de la Tierra, o sea que eso también no estará muy bien, que digamos, que no sople. Imagínense con el calor que está haciendo ahorita, si no soplara el viento, si los árboles no se movieran, va a haber un calor tremendo. Las personas, ¿verdad?, que en ese tiempo se conviertan, bueno, de alguna manera Dios les proveerá refugio, les proveerá la salida para que ellos puedan estar libres de todo lo que se avecina. Ahora, en segundo lugar, bueno, ahí aparece, yo le puse el ángel de Oriente, porque dice Juan: vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Si miramos hacia el este, el ángel protagonista en los versículos 2 y 3 se describe como otro ángel, es decir, otro de la misma clase de los anteriores, y el texto dice que el ángel procede del este, de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y el sello en cuestión probablemente una especie de anillo como el que usaban los reyes orientales, aunque ahí pues trae un sello moderno, ¿verdad?, de la ilustración, pero bueno, en aquel tiempo se usaban anillos y con esto autenticaban y protegían los documentos oficiales. Y el sello portado por el ángel se describe como el sello del Dios vivo. El Dios vivo es el creador y dueño de todas las cosas, como soberano del universo. Está a punto de intervenir en juicio sobre la humanidad, y antes de hacerlo pone su sello de protección en sus siervos, y de ese modo los identifica como su propiedad. Ya pertenezco a Cristo, cantamos nosotros, es un himno hermoso. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Soy suyo por la eternidad y en esta vida aquí. Así que, como podemos ver, este quinto ángel proviene del oriente, y el original refiere que subía de la salida del sol, y eso simboliza la fuente de luz, bendición y esperanza que resulta de la morada favorita de Dios. Y el ángel, bueno, ya vemos que trae consigo el sello, y la señal de identidad del ángel es precisamente el sello del Dios vivo. Ahora, ¿cuál es la acción del ángel? Bueno, gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. La misión de este ángel es la de detener la acción de los 4 ángeles que ejercen potestad sobre los vientos, y este quinto ángel con el sello tiene autoridad para ordenar a los 4 primeros ángeles que se detengan, y llama con gran voz a los 4 ángeles que en principio tienen la tarea de hacer daño, de destruir. Y al parecer, bueno, los ángeles que Dios envió en una misión proclaman su mensaje con voz poderosa, porque esta redacción se encuentra repetidas veces en Apocalipsis, en el capítulo 10:3, 14:7, 14:9, 14:15, 18:2 y 19:17. Voy a leer por lo menos el 14:7, que dice lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel entonces expone la razón para la restricción de los 4 ángeles, y estos tienen que esperar sin hacer daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se haya sellado a los siervos del Dios viviente. Y bueno,
cuál es la orden del ángel. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Está muy repetitivo, de tal forma que ahí está la orden, porque el Señor ama a su creación y no les permite siquiera comenzar su labor destructora. Dios dio al ángel el mensaje porque ama a su creación y en especial a su pueblo. Jesús dijo, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Cuando el ángel emplea la palabra árboles, en plural indica que los ojos de Dios se fijan en todo lo que hay en su creación, en todo. A Él le importa toda su creación. Y bueno, esto nos permite continuar con el número de sellados, los 144,000 sellados de las tribus de Israel. Y en primer lugar vemos ahí el sello del Dios vivo, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Los 4 ángeles con autoridad para hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles deben esperar. Evidentemente el acto de sellar a los siervos de Dios es efectuado por un número indeterminado de ángeles, como sugiere la forma plural del verbo hayamos sellar. Entonces van a intervenir mucho. Los esclavos o siervos de Dios son sellados para ser protegidos de los juicios divinos que han de venir sobre los enemigos de Dios. Y ciertamente, ¿verdad?, que el anticristo y sus seguidores perseguirán a los santos de la tribulación, y muchos de ellos, bueno, sufrirán el martirio a manos de los enemigos de Cristo, como lo vimos en el estudio pasado. El sello de Dios protege a los siervos, tal como la sangre del Cordero Pascual sirvió de protección a los israelitas para que no fuesen destruidos por el ángel de la muerte cuando fue su salida de Egipto, de la esclavitud de más de 400 años, 430 años. Y así como los sacerdotes y los profetas fueron fieles a Dios, sellados y librados de la destrucción que se avecinaba sobre Jerusalén en tiempos de Ezequiel. Es interesante lo que dice Ezequiel en el capítulo 9, verso 4 a 6, que dice lo siguiente: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así que todos los que tenían el sello de Dios no fueron eliminados, pero los otros, como pudimos ver, ellos sí fueron eliminados, tal cual como lo serán en el futuro todos aquellos que no crean en el Señor Jesucristo. Ahora, los siervos de Dios, sin embargo, sufrirán a manos del anticristo, puesto que a este se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, como dice Apocalipsis 13:7, ahí en el inciso A. Sin embargo, Apocalipsis 14:1 revela que el sello será el nombre del Cordero y del Padre Celestial, y dice además que dicho sello será colocado en la frente de cada uno de los sellados. Los redimidos son propiedad del Señor. El sello de Dios los identifica como sus siervos con carácter inviolable. Ahora bien, un poquito más adelante vamos a ver cómo el anticristo también sellarán a la gente del mundo, a todos aquellos que no crean en el Señor Jesucristo, y los sellarán, unos en la frente y otros en la mano derecha. Por lo tanto, el sello aquí nosotros debemos interpretarlo como la obra de Dios de asegurar la protección de los creyentes cuando venga el juicio. Y los sellos, pues lógicamente que sirven para identificación, para marcar la propiedad y para garantizar la protección. ¿Cómo se relaciona un sello con los santos? Bueno, primero están seguros y nadie, ni siquiera Satanás, puede arrebatarlos de la mano de Dios, como dice el Señor en Juan 10:28. Entonces pertenecen a Jesús y son su posesión eterna. Y tercero, la palabra dicha a ellos es verídica e inmutable y sus promesas son genuinas. De tal manera que nosotros con toda confianza
podemos apropiarnos también estos mensajes, porque ciertamente a ellos les servirá de mucho consuelo en ese tiempo, pero también para nosotros. El cristiano es sellado en este triple sentido, fíjense bien, el Padre lo ha sellado porque el creyente disfruta de la protección del Padre por toda la eternidad. El Hijo lo ha sellado porque lo ha comprado y redimido con su propia sangre preciosa. Y el Espíritu lo ha sellado, como dice Efesios 1:13, porque da testimonio de que somos hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos 8:16. El Espíritu testifica en nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Ahora, el número de los sellados, dice, oí el número de los que fueron sellados. Al introducir esta visión, Juan refiere que él vio lo que luego relata. Ahora el texto se va a referir a lo que Juan oye, así como al énfasis en lo numérico o aritmético. Dice Juan, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí hay un gran énfasis en la aritmética. De hecho, número en griego es aritmos y se emplea 10 veces en Apocalipsis, así de que nosotros podemos estar seguros que estas cifras son reales, no son simbólicas, porque estamos utilizando un método de interpretación que es el método literal, que toma en cuenta la figura de dicción, la literatura, la geografía, la historia, de tal manera que ahí tenemos en tercer lugar 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número también lo han querido hacer simbólico, pero saben, esos creyentes y evangelistas judíos son las primicias de Israel, que como nación serán redimidos antes de la venida de Cristo, como lo describe Zacarías capítulo 12, versos del 10 al 13, dice así lo siguiente. Bueno, desde el 9 voy a leer. Y en aquel día futuro, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. De tal manera que, bueno, es una palabra importante. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Bueno, dice el 14, todos los otros linajes, cada uno por sí, sus mujeres por sí. Bueno, habrá una lamentación tremenda porque habrá también un verdadero arrepentimiento en aquel tiempo. A pesar de la declaración clara y sin ambigüedades del texto de que los 144,000 que han de ser sellados vendrán de todas las tribus de los hijos de Israel, muchos persisten en identificarlos como la iglesia, porque el argumento es, bueno, a ver, si la iglesia ya se fue y el Espíritu Santo reside dentro de la iglesia, entonces, pues el Espíritu Santo no va a estar. Bueno, no va a estar morando como lo hacía en el Antiguo Testamento. Él venía sobre las personas, profetas, reyes, sacerdotes, personas especiales, gente que creía en él, pero no permanecía en ellos. El Espíritu no permanecía. Eso solamente es un privilegio enorme de la iglesia del Señor en este tiempo. El Espíritu morador, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero en ese tiempo no quiere decir que el Espíritu Santo no va a estar obrando. Ya lo vimos la lección pasada. El Espíritu Santo estará interviniendo porque será el Espíritu Santo quien regenere a las personas cuando escuchen el mensaje del Evangelio poderoso de salvación que escucharán en aquel tiempo. Por lo tanto, estamos seguros completamente que las personas a las que se refiere son 144,000 literales. Y además, ahorita vamos a ver ya en el punto final cómo se mencionan 12 veces 12,000. O sea, 12 veces es una gran cantidad de pasajes donde la palabra de Dios afirma que son literales. Ahora, ¿cuántas veces necesita decir Dios para que sea literal? Bueno, pues una vez, no necesita tanto, porque su palabra es verdad. Bueno, ahora vamos a ver, miren ustedes qué interesante. Lo dividí en dos partes porque quise ponerles la simbología que utiliza el pueblo judío para identificar a cada una de las tribus. Ahí tenemos en primer lugar a la tribu de Judá. De la tribu de Judá fueron sellados, ¿cuántos? 12,000.
Habiendo tratado con 3 hermanos mayores y habiendo recibido José la doble parte de la tierra, los demás privilegios de la primogenitura son pasados solemnemente o solamente a Judá. Él será el guía, el león. Y como el león es el rey de la selva, así va a tener Judá un dominio real por medio de David y en adelante hasta el hijo de David, el que es llamado en Génesis el Silo, a quien como león de la tribu de Judá todas las naciones rendirán homenaje y obediencia. De modo parecido, la plenitud de las riquezas terrenales iban a distinguir la parte de Judá, siendo estas bendiciones terrenales en sí mismas los emblemas de las riquezas espirituales otorgadas en la porción de Judá. Toda esa descripción está colmada de alusiones mesiánicas, las cuales posteriormente fueron usadas en la profecía de Balaam y luego aplicadas a David, y a partir de él transportadas en profecía por medio del Salmo 72, 9, 11, pasando por Ezequiel 21, 27 y Zacarías 9, 9, hasta que finalmente fueron cumplidas en Jesucristo. ¿De dónde vino Jesucristo? Bueno, surgió de Judá, nuestra paz, que de ambos pueblos o de ambos hizo uno, y quien debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. En la bendición de Judá notamos por vez primera cómo se despliega y aparece el significado del nombre Judá, que significa alabanza. Por eso dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano y la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de leones Judá, de la presa subsiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como leona. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él la obediencia voluntaria de las naciones. Es una profecía mesiánica. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de leche. A modo de ilustraciones locales de las riquezas de la parte de Judá, el lector, el estudiante de la Biblia recordará que el mejor vino de Palestina se cultivaba cerca de Hebrón y de Engadi. Judá sería alabado por sus hermanos y se inclinarían a él. Eso significa que llegaría a ser la cabeza de las tribus. No José, ¿verdad?, como era el favorito de Jacob, sino Judá. Y se compara con un león haciendo referencia a su fuerza. El cetro es símbolo de autoridad y bueno, no sería quitado de Judá. Y esa profecía no se cumplió sino hasta 640 años más tarde, cuando David, que era su descendiente, asumió el trono de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Hasta que venga Silo es probablemente una alusión a la segunda venida del león de la tribu de Judá para traer paz y prosperidad en su reino milenial. En segundo lugar se menciona a Rubén, de la tribu de Rubén, 12,000. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, preeminente en dignidad, preeminente en poder. Esta debería de haber sido la posición de Rubén como primogénito, de no haber sido por el de sus pasiones y su pecado como consecuencia de ello. Por eso Jacob continúa diciendo: presuroso como las aguas, no serás el preeminente, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces lo envileciste, subió sobre mi lecho. Impetuoso como las aguas, una referencia clara a su inestabilidad. Aunque era el primogénito, debido a su pecado con Bila, la mujer de Jacob, no sería el principal, lo que le costó. En tercer lugar, la tribu de Gad. De la tribu de Gad, 12,000. En cuanto a Gad, tenemos una alusión tripartita a una palabra semejante que significa opresión. No podemos conectar ningún cumplimiento histórico concreto a la predicción de sí. Gad, una presión le oprime, pero él lo oprime el talón de ellos. Gad sería perseguido por ejércitos, pero él también sería perseguidor. Su heredad quedaba al oriente del Jordán. Muchos invasores entraron por ese lado de Israel y se menciona la preparación militar y la valentía de sus descendientes en el primer libro de Crónicas 5:18 y 12:37-38. ¿Qué en cuanto a la tribu de Aser en cuarto lugar? Bueno, de la tribu de Aser, 12,000. En el caso de Aser, evidentemente se hace referencia a la posesión más fértil de la tribu, que va desde el monte Carmelo hasta la tierra de Tiro, la región más rica en grano y aceite. Por eso dice de Aser, fertilidad,
o sea, literalmente gordura, dice su pan, y produce deleites a los reyes, y evidentemente tendría pan en abundancia. Recibió como heredad tierras costeras muy ricas al norte del monte Carmelo, como lo describe Josué 19, 24, 31. En quinto lugar, bueno, tenemos la tribu de Neftalí. De la tribu de Neftalí, 12,000. Neftalí se describe como una cierva suelta. Ese animal es conocido por su rapidez y también pronunciaría dichos hermosos como orador elocuente. A eso se refiere a Jacob, a su hijo Neftalí. Y bueno, ahí aparece una tribu que no debería de aparecer, porque no aparece otra que debería de aparecer, la tribu de Dan, pero en su lugar aparece la tribu de Manasés. De la tribu de Manasés, 12,000. En la Biblia, Manasés fue uno de los hijos de José y nieto de Jacob. Su tribu se destacó por recibir una gran porción de tierra al entrar a la tierra prometida, dividida entre un territorio al este y otro al oeste del río Jordán, o sea, de las dos partes recibió. Los manasitas fueron conocidos por su valentía y habilidades en batalla, aunque también enfrentaron desafíos en su fe y obediencia a Dios. Por eso ahí aparecen como con un arco con flechas, ¿verdad? Porque eran buenos guerreros. Esa tribu nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y en las promesas divinas, tal como lo hicieron ellos. Y bueno, nos permite esto continuar con los otros 6, la tribu de Simeón. De la tribu de Simeón, 12,000. Los hijos que seguían a Rubén en edad eran Simeón y Leví. Su crueldad insensible en Siquem, ustedes lo recuerdan, por la cual Jacob se estremecía incluso en su lecho de muerte, les había hecho hermanos o compañeros en el mal, y visto que se habían unido para el mal, Dios los iba a esparcir en Israel para que no crearan tribus independientes y compactas. Ustedes recuerdan, ¿no?, cómo en Siquem violaron a Dina, la hija de Jacob, y ellos, engañando al pueblo, dijeron: no, bueno, pues se tienen que circuncidar, y era solamente un engaño, ¿verdad? Porque cuando los dolores más fuertes de la circuncisión en personas adultas eran en el tercer día, fue cuando estos malvados fueron y mataron a todos los hombres de aquel lugar por haber violado a Dina, la hija de Jacob. Y por esa razón sabemos que son una tribu pequeña. Simeón era de las tribus más pequeñas, y en la última bendición de Moisés, bueno, pues no hay mención alguna de Simeón, y tampoco parece que esta tribu haya obtenido una parte bien definida de la tierra, sino que tenía solo algunas ciudades dentro de la posesión de Judá, fueron absorbidos por Judá. Finalmente sabemos que las familias de Simeón, que crecieron grandemente y se hicieron poderosas, salieron de la tierra santa y se establecieron fuera de sus límites. Qué interesante, ¿no? Simeón y Leví, como podemos ver entonces, son hermanos, instrumentos de violencia, son sus espadas. En su consejo no entre mi alma, ni mi honor se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su propia voluntad desjarretaron bueyes. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré por su crueldad con los hombres de Siquem. Bueno, serían apartados y esparcidos en Israel, y bueno, la heredad de Simeón se incluyó dentro de la de Judá, como dice Josué 19:1. Y bueno, ¿qué de su hermano? ¿Qué de su compañero de mal? La tribu de Leví. De la tribu de Leví, 12,000. La tribu de Leví tampoco recibió posesión alguna en Israel, pero con la diferencia que su esparcimiento cambió de ser maldición a ser bendición por su elección del sacerdocio. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿quién viene de la tribu de Leví? Bueno, pues Moisés, ¿verdad? Aarón y todos los sacerdotes, Zacarías, o sea, un grupo importante de personas, de tal manera que aquí tenemos una recompensa futura. Así que se puede decir que esparcir 2 tribus era la respuesta de Dios en su justa providencia, que daba al intento de sus antepasados de vengar el honor de su raza con medios y armas carnales. No debieron haber reaccionado de esa manera. Los levitas nunca tuvieron heredades propias, solo ciudades esparcidas por la tierra de Israel. Y bueno, esto nos permite continuar con la tribu de Isaacar. De la tribu de Isaacar, 12,000. El nombre de Isaacar significa recompensa o sueldo, y también es significativo del carácter de la tribu, porque en su rica parte de la Galilea inferior prefirió trabajar en calma antes que el poder y el dominio.
Por eso Isaacar significa asno, ¿verdad? Es un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, vio el descanso y que era bueno, y que la tierra era deleitosa y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Isaacar se compara con un asno fuerte que llevaría la carga, probablemente doble. Esto también puede aludir a su gran fuerza y además le dice, vio que el descanso era bueno, probablemente porque era un tanto perezoso también. Y bueno, que de la tribu de Zabulón, 12,000. La siguiente bendición también va relacionada con el nombre de Zabulón o morada, aunque debemos tener en cuenta con una mayor ilustración del hecho que no se concebía como predicción literal que las posesiones de la tribu de Zabulón, por lo que entendemos en Josué 19:16, nunca llegaron a tocar el Mediterráneo, ni el mar de Galilea, ni limitó literalmente con Sidón. Zabulón en puertos del mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Zabulón habitaría Heno hacia puertos marinos y cuando recibió su heredad en tiempo de José, fue ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea y las principales rutas comerciales pasaban por su territorio. Y ahora llegamos al favorito de Jacob, José, la tribu de José. De la tribu de José, 12,000. Jacob llega al nombre de su amado hijo José y entonces parece como si su corazón se derramara. Primero muestra su carácter fructífero como un árbol frutal plantado junto a corrientes de agua cuyas ramas se extienden por encima del muro. Luego describe su fuerza que deriva de Dios y por último derrama las bendiciones más ricas, mucho más de lo que habían conferido ninguno de sus antepasados. Hijo de un árbol frutal, rama fructífera es José. Hijo de un árbol frutal junto a una fuente cuyas hijas vástagos se extienden sobre su muro. Los arqueros le hostigan, le asetean y le odian, mas su arco se mantiene con firmeza y los brazos de sus manos permanecen flexibles. Por las manos del fuerte de Jacob, por esto, por el pastor, por la roca de Israel, por el Dios de tu padre te ayudará y por el Todopoderoso te bendecirá. Bendiciones del cielo, de las alturas, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre son mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Sea sobre la cabeza de José y sobre la frente de que fue separado de entre sus hermanos. Las bendiciones para José son un relato biográfico y una proyección profética. Hablan de la protección de Dios omnipotente sobre él en medio de muchos contratiempos y de los grandes beneficios que habían brotado de él como una rama fructífera junto a una fuente. Muchos capítulos tratan de la vida de José y de cómo padeció, cómo sufrió, cómo la libró y bueno, el Señor finalmente le hizo el gobernador el segundo más poderoso de Egipto después del faraón. Así que la proyección futura vislumbra una continuación y ampliación de esas abundantes bendiciones, como una ilustración de ellas. Líderes como Josué, Débora, Samuel pertenecían a la tribu de Efraín, de los hijos de José. Gedeón y Jefté provenían de la tribu de Manasés, así de que hubo mucha bendición. Y finalmente, bueno, llegamos a la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Las alusiones a Benjamín se entienden por medio de una referencia a Ehud, a Jueces 5:14, primero de Crónicas 8, segundo de Crónicas 14, y a la historia de Saúl y a Jonatán, que eran precisamente de la tribu de Benjamín. Benjamín, decía Jacob, es lobo arrebatador, a la mañana come la presa y a la tarde reparte los despojos. Benjamín sería como un lobo arrebatador, y Jueces 19 relata un caso muy penoso de carácter violento de los descendientes de Benjamín. ¿Se acuerdan? Cuando destazaron ahí a una persona, algo terrible. Y bueno, pues así vemos cómo literalmente todas estas tribus son mencionadas con números específicos. Y bueno, pues resumiendo Apocalipsis 7:1-8, bueno, ya vimos, presenta la escena del acto de sellar a 144,000 israelitas, 12,000 de cada una de las tribus de los hijos de Israel. Hay quienes entienden que tanto el número 144,000 como la nacionalidad de los sellados israelitas deben ser espiritualizados, que simbolizan una cantidad de gente, pero en realidad 144,000
para los más de 8,000 millones que habitamos la faz de la tierra, pues es un grupo pequeño de los salvos de Israel que serán utilizados para predicar el evangelio en ese tiempo. Ahora, eso haría que la cifra 144,000 fuese un número indeterminado de personas y que los llamados israelitas fuesen el Israel espiritual, es decir, la iglesia. Por eso es que algunos dicen, no, Israel no aparece en el Apocalipsis, es el Israel espiritual, la iglesia, pero ya vimos que la iglesia ya fue arrebatada y no se menciona hasta la segunda venida cuando venimos con el Señor Jesucristo. Así que no existe razón exegética de fuerza para espiritualizar ambas cosas. Por el contrario, una interpretación normal del texto es preferible, puesto que otorga al pasaje un significado armonioso con el argumento del Apocalipsis y con el tenor general de las Escrituras. Ningún pasaje de la Biblia propiamente interpretado permite que el sustantivo Israel se use para designar a otra cosa que no sean los descendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob. Si bien es cierto que la lista de las tribus en Apocalipsis 7, 5, 8 presenta varias irregularidades porque hay más de 19 menciones en diferentes grupos, no se menciona la misma lista. Por ejemplo, algunos vienen por orden de nacimiento, pero aquí vemos que incluso no aparece ni siquiera Adán, de tal manera que en el Antiguo Testamento, como dije, hay unas 19 listas de dichas tribus que difieren la una de la otra. Así que no es correcto intentar manipular el pasaje de Apocalipsis 7, 1, 8 para adaptarlo a algún concepto teológico o alguna creencia o a un grupo. Por lo tanto, bueno, pues nos enfocamos en un método literal de interpretación. Lo más prudente es tomar el texto en su sentido llano, normal, gramático, histórico, dentro de su entorno, contexto, y permitir que el pasaje diga lo que su autor original quiso decir cuando lo escribió. Dice, oí, no vio, oí el número 144,000 y oí 12,000 de cada tribu, 12,000 y así sucesivamente. Así que el capítulo 7 de Apocalipsis presenta dos cuadros maravillosos de lo que Dios ha de hacer en los postreros días. Este es el primero que estamos viendo, los 144,000 sellados. En este caso presenta el sellamiento de los 144,000 israelitas, 12,000 de cada una de las tribus de los hijos de Israel. Y ese acontecimiento tendrá lugar después de que la iglesia haya sido arrebatada. Los 144,000 serán israelitas, hombres y vírgenes, hombres que no han contraído matrimonio. El número 144,000 debe entenderse como una cifra literal. Dichos israelitas serán usados por Dios para proclamar el evangelio del reino, particularmente durante la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, o sea, durante los 7 años de tribulación. Y ese periodo de tiempo, bueno, pues será el que Cristo mencionó en Mateo 24, 21 y lo describió como el de una gran tribulación sin precedentes, algo que no ha aparecido en la historia humana.